Yo voy a hablaros de algo que en principio parece muy sencillo, pero que al final siempre compruebo en todas las formaciones que doy del tema de ventas, que al final no resulta tan. ¿Cuántas de las personas que estáis aquí os dedicáis al mundo o vendéis? Bastantes. Yo suelo hacer una pregunta que normalmente suele ser demoledora, y es, ¿qué es vender? Esta pregunta la hice a unos comerciales de Telefónica hace ya unos cuantos años y no me supieron definir qué era vender. Yo no les estaba pidiendo una definición de diccionario de lo que es vender. Lógicamente la tenemos. Vender en el sentido de qué es necesario que yo ejecute, que yo tenga para vender. Es una de las cosas que desarrollamos en el libro. Nosotros decimos que vender es, en primer lugar, descubrir las necesidades del cliente. El cliente tiene necesidad o necesidades. Y siempre me gusta contestarme a la pregunta de, bueno, ¿y yo cómo descubro las necesidades del cliente? Bueno, pues tengo una serie de herramientas. Una herramienta, por ejemplo, es mi capacidad de escucha. Pero tenemos un problema. ¿A cuántos de vosotros os han enseñado a escuchar en el colegio? A nadie. ¿A cuántos de vosotros os enseñaron a escuchar en el instituto? A nadie. En la universidad, mejor no hablar. Fijaros, tenemos que tratar de escuchar a clientes, es igual a clientes que al marido, que a la mujer, que a los hijos, que a los amigos, que a los padres, y sin embargo no somos conscientes de cuál es mi manera de escuchar. El ser humano tiene 6 distintos modos de escucha, 6 estilos que se llaman, y cada estilo tiene sus consecuencias. Pero yo no soy consciente de esto. Entonces, cuando yo estoy interactuando con los clientes, no es lo mismo tener un estilo valorador que tener un estilo interpretador. Pero como no soy consciente, tampoco soy consciente de las consecuencias, ni de muchas veces por qué empatizo o por qué no empatizo con determinado tipo de cliente. Bueno, pues esto es muy importante. Es muy importante para la venta y es muy importante para la vida. No solamente es necesario para descubrir las necesidades del cliente saber qué es escuchar, demostrar qué es escuchar y saber qué estilo de escucha. Hay otra herramienta que es saber preguntar. Yo cuando estás en los másters o cuando estás en empresas, en los departamentos comerciales y les preguntas a la gente que se dedica al mundo de la venta y le preguntas, ¿te han enseñado a preguntar en el colegio? En el instituto, ojo. En la universidad, mejor, corramos un tupido velo. Entonces, claro, ¿cómo vender yo como comercial si a mí la empresa o los estudios que se hacen en este santo país no se ayuda a preguntar? No se enseña a preguntar. Es una de las cosas que enfocamos en el libro. Es decir, un comercial tiene 17 tipos distintos de preguntas. Y preguntar es un arte. De hecho, hay algún libro francés por ahí que se titula, traducido, El arte de preguntar. Es un arte. Tanto es así que cada pregunta tiene su ubicación en la conversación de ventas, porque cada pregunta tiene su objetivo. Y fijaros si es importante preguntar, que si yo ubico lo que denominamos una pregunta abierta, que por cierto, siempre se realiza al inicio de la conversación de ventas. Por preguntas abiertas entendemos aquellas que empiezan con partículas qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué, cómo, dónde, etcétera, etcétera. Si yo cojo esta pregunta, que insisto, siempre se debe utilizar al inicio de la conversación de ventas y la pongo al final de la conversación de ventas, pues lo que puede suceder es que pierda la venta. Así de sencillo, perder la venta. Y una de las cosas que hago en mi profesión es coaching comercial, es decir, acompañar al comercial o a la dirección comercial en su labor. Y te das cuenta que aparece la típica pregunta. Una típica pregunta que a mí, por cierto, me saca un poquito de mis casillas. Cuando el comercial está vendiendo, al final le pregunta al cliente, típica pregunta de ¿qué le parece? ¿Pero qué le tiene que parecer? Si es que al cliente no le tiene que parecer nada. ¿Tú no se supone que has hecho una serie de preguntas abiertas para descubrir cuál es la necesidad o necesidades de ese cliente? ¿No se presupone que has hecho una serie de preguntas alternativas para definir dentro de tu portafolio de producto cuál es en concreto el producto, el servicio o el proyecto que necesitas?
Tú no has hecho una serie de preguntas de control y cerradas para definir concretamente esto. ¿Para qué le tienes que preguntar qué le parece? ¿Qué necesitas? ¿El beneplácito del cliente? ¿Qué necesitas? Que te compre. Pero a mí no me pagan para comprar, me pagan para vender. Es uno de los problemas que tenemos en la actualidad en estos famosos 7 últimos 8 años. Esa famosa palabra que por ahí sabéis que está muy nombrada, que yo me niego a nombrar. Lo que está claro es que a muchísimas fuerzas comerciales y a personas que nos dedicamos a la venta, pues muchas de estas personas lo que hacían era prácticamente tomar pedidos. Y esto, bueno, esto no supone ningún arte, ni tampoco requiere de muchas habilidades. Pero cuando ha habido que persuadir al cliente, cuando ha habido que convencerlo, ahí es cuando ha habido realmente una criba en el mercado. Bien, fijaros, hay que descubrir las necesidades del cliente. Tenemos dos herramientas. Una es escuchar, que está desarrollada en el libro. Otra es preguntar, que está desarrollada en el libro. La otra es, para mí, fundamental, que es observar. Si volvemos a hacer las típicas preguntas de quién nos ha enseñado a observar, aquí ya sí que patinamos todos. Porque no somos un país, ni tampoco la cultura occidental, a no ser que sean en los países anglosajones, no somos un país donde se dé importancia al cómo de las cosas. Le damos más importancia. Todos los estudios que hay sobre el tema de comunicación, todos coinciden en lo mismo. Nos podemos ir al primer estudio de comunicación de Albert Mehrabian de 1947, que nos decía que el 7% es lo que le decimos a las personas, el 38% es el tono de la voz y el 55% restante es la comunicación no verbal, los gestos. O nos podemos ir al último estudio de Bill Wister del año 2000, que nos dice que el 35% es lo que decimos y el resto es cómo decimos las cosas. Por tanto, si todos los estudios demuestran lo mismo, es decir, que es más importante el cómo le decimos las cosas a los clientes que el qué le decimos, ¿por qué nos empeñamos en no ser conscientes de esto? Claro, ¿y el cómo qué significa? El cómo significa la observación. ¿Qué significa tener los dedos entrelazados? Si os dais cuenta, ahora mismo aquí no hay nadie que esté sentado de la misma manera. Nadie. Ni tiene la espalda de la misma manera. Nadie. Ni las manos de la misma manera. Nadie. Nadie. Ni hay dos expresiones faciales iguales. Nadie. Ni tenéis las cejas de la misma manera. Nadie. ¿De qué estáis hablando? De vuestro nivel de atención, de vuestro nivel de interés, de vuestro nivel de escucha. Esto es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque hay una regla en comunicación que es básica. Y esa regla dice que no existe la no comunicación. Es decir, aunque vosotras dos no estéis diciendo nada, estáis diciendo mucho. Por cierto, y estáis diciendo la verdad. Las palabras mienten, los gestos nunca mienten. Por tanto, la comunicación no verbal es vital, por ejemplo, ¿para qué? Imaginaros que yo le doy el precio a un cliente. Esto como anécdota, no es anécdota, pero un signo de lo que significa observar y no mirar. Imaginaros que vosotros le dais ese precio al cliente y el cliente dice, me convence, pero sin embargo sus pupilas se dilatan. Está mintiendo. Está mintiendo descaradamente. Por tanto, la observación también sirve, el conocimiento no verbal, sirve para saber si los clientes me mienten o no me mienten, cosa que, por cierto, también está suficientemente. El tema de la comunicación no verbal se desarrolla de manera amplia en el libro. ¿Por qué? Pues porque yo soy convencidísimo sobre este tema. Si todos los estudios demuestran que es más importante el cómo que el qué, pues vamos adelante. Yo siempre digo que el qué trata de llegar aquí, a nuestra cabecita, a nuestra CPU. Pero esta cabecita, nuestro cerebro, está cubierto por algo que es el cráneo. Y esto está muy duro. Si yo trato de entrar al cliente a la cabeza, yo voy a tener muchos problemas. Sin embargo, si yo trato de entrarle al cliente a través del corazón, a través del cómo, este está mucho más accesible. Por tanto, observar, preguntar, escuchar, son tres herramientas fundamentales para descubrir las necesidades